Rojas, Gabriel Mesa Nichols, Paula Moreno, Cristina Fuentes Larroche, Horacio Benavides, Indira Serrano, Daniel Morczynski, Santiago Beruete, Andrea Echeverry, entre otros. Ven y disfruta de una edición que reúne recuerdos y aprendizajes para mirar con optimismo el futuro. Cuando la gente llega, él dice buenas tardes y empiezan a conversar y no hay como un diálogo previo entre el entrevistador y el entrevistado. Y el otro extremo que he visto es el de Cecilia Orozco, que conversa largo tiempo con el entrevistado y cuando ya, digamos, le ha sacado toda la información, le dice, bueno, ahora sí voy a prender la grabadora y vamos a empezar a hacer la entrevista. Yo esta mañana me encontré con Yayo y le dije, hola, conmigo es con quien vas a conversar esta tarde y no quiero que hablemos nada más, porque quiero como tener el placer de descubrirla de la mano con ustedes. De pronto tengo una ventaja frente a algunos de los que están acá y es que yo ya leí algunos de sus libros y pues siempre la lectura es como un diálogo que uno va teniendo con el autor. Entonces uno subraya y es como, estoy de acuerdo, tengo una pregunta, no estoy de acuerdo, yo diría esto, pero nunca hemos conversado y esta será nuestra primera conversación de una vez en vivo, con público y con cámaras. Muy bien. Esta conversación va a girar en torno a uno de sus últimos libros. Ella ha publicado 5, pero 2 son como un parto de gemelos porque nacieron al tiempo. Ese libro se llama Educar para la sostenibilidad de la vida, una mirada ecofeminista a la educación. Y cuando hablo de ecofeminismo tengo muy claro que estamos en Jericó, que es un lugar del país que ha sido visible por la lucha ecológica que ha dado, pero quisiera empezar preguntándote por otro libro que también está disponible acá, que es un libro ilustrado precioso sobre derechos humanos, en el que tú cuentas algunas de los hitos de derechos humanos pues, que hay desde la Declaración Universal, pero quisiera leer algo que me parece que es ejemplo de la reescritura de esos derechos humanos. Todas las personas merecemos ser respetadas y valoradas, independientemente de dónde hayamos nacido, de cuánto tengamos, de lo que creamos o pensemos, de que caminemos con las piernas o en una silla de ruedas, de cuál sea nuestro sexo, de a quién amemos, de cuál sea el color de nuestra piel o la edad que tengamos,
Todas las vidas son importantes y merecemos vivirlas satisfactoriamente. Y me parece que esa reescritura de la Declaración de los Derechos Humanos pues es un buen punto de partida de por qué hay que reescribir los derechos humanos versión siglo XXI. Bienvenida. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Adriana. Para mí también es un placer esta sorpresa de llegar a la conversación. Pues sí, yo creo que los derechos humanos tienen que ser de alguna manera revisitados y alguno de ellos reformulado y reescrito, ¿no? Rita Segato dice que estamos viviendo un momento de quiebra de la razón humanitaria. Atravesamos una crisis profundísima que es ecológica, que es social, que genera unas enormes desigualdades y unos impactos brutales en algunos lugares, probablemente los que menos ha contribuido a crearla. Y por eso en este momento, además de pensar en derechos que sean individuales, los que merecen todas las personas, el derecho a poder elegir quién gobierna, el derecho a tener una vida digna, acceso al agua, acceso a la vivienda, hacen falta reescribirlos porque en este momento de crisis ecológica, con un planeta translimitado, los derechos de cada persona dependen también de ponerle freno a los excesos de otras, ¿no? En este momento, poder vivir una vida con derechos requiere que muchas personas que han considerado derecho a sus privilegios, es decir, a tener todo lo que quieran tener, a arrasar con los territorios que querían arrasar, tengan límites. Por eso me parece que es necesario reescribirlos, teniendo en cuenta que las personas somos personas diversas, no todas somos iguales, y es preciso garantizar la equidad, pero a la vez el derecho a la diferencia. Empecemos entonces con el ecofeminismo. Algunas personas, cuando se dice la palabra feminismo, como que tienen cierta resistencia. O la mitad del auditorio, la mitad de la humanidad, los hombres, lo ven desde la barrera como yo no quepo ahí, ¿cierto? O yo pongo atención, me interesa lo que dicen, pero eso es un asunto de mujeres. ¿Cómo lees tú esa definición de feminismo para poder entrar a hablar del activismo ecológico que nos involucra a todos, hombres y mujeres? Bueno, desde mi punto de vista, o el feminismo al menos que yo he vivido, en el que yo pues desarrollo la práctica activista, es todo menos un feminismo excluyente, ¿no? Y yo creo que no es difícil entender la relación entre ecologismo y feminismo si nos preguntamos de qué depende la vida humana. Si nos hacemos esa pregunta, o formulado de otra manera, ¿qué es lo que no hubiera podido faltar para que cualquiera de las personas que estamos aquí ahora mismo hubiéramos podido llegar desde el día que nacimos hasta el día de hoy estando vivas? Hemos de reconocer dos importantes dependencias. La primera de ellas viene dada porque nuestra especie, la especie humana, es una especie inserta en la trama de la vida. Somos un animal especial, pero un animal que forma parte de una trama integrada por aire, por agua, por animales, por plantas, por microorganismos. No hay nada de lo que los seres humanos necesitamos para estar vivos que no proceda en primera instancia de la naturaleza. Es decir, hablamos del agua, que es, de hecho somos un 65% de agua, somos agua, ¿no? Y ese agua no la fabrican los seres humanos, la fabrica el ciclo del agua. Aquí estamos iluminados o tenemos electricidad, y esa electricidad, claro que puede ser generada en una central hidroeléctrica o en una refinería de petróleo, pero básicamente, previamente, hace falta petróleo, carbón, gas natural, cobre, litio, olas, viento. Es decir, no hay nada de lo que los seres humanos produzcamos que no requiera de la naturaleza previamente, una naturaleza que ni es fabricada ni es controlada a voluntad por los seres humanos. Luego, por tanto, los seres humanos somos sujetos de destino con una naturaleza que además tiene límites físicos. Hay límites en los minerales que pueden ser extraídos de la tierra hasta que se agotan. Hay límites en lo renovable porque el agua se renueva, pero no a la velocidad que le gustaría al capitalismo agrourbano industrial, ¿no?
Y hay límites también en los sumideros del planeta. Nada puede crecer ilimitadamente sobre un planeta que tiene límites físicos. Pero los seres humanos además tenemos una segunda dependencia que viene dada por el hecho de que nuestra vida transcurre encarnada en cuerpos que son vulnerables. ¿Y qué quiere decir que un cuerpo, cualquier cuerpo, es vulnerable? Pues que es un cuerpo necesitado. Todos los cuerpos necesitamos agua, vivienda, afectos, cuidados, alimentos, y digamos que sin esas necesidades cubiertas, la vida humana o no se da o es una vida precaria, una mala vida, ¿no? Entre esas necesidades, una absolutamente crucial es la de cuidados. Es obvio que una criatura recién nacida no sobrevive a sus primeros años de vida si nadie la cuida. Vuelve a ser obvio que cuando llegamos a ser muy viejas, las personas volvemos a tener otras necesidades especiales. Hay mucha gente mayor que no puede levantarse, acostarse, alimentarse, asearse por ella misma y vuelve a necesitar otra gente alrededor. En los momentos de enfermedad necesitamos gente también a nuestro alrededor. Y si tenemos una diversidad funcional, dependiendo de cuál sea esa diversidad funcional, puede que necesitemos a alguien al lado todos los días y todo el tiempo de nuestra vida para tener una vida digna, ¿no? Eso quiere decir que no hay ningún ser humano completamente independiente. Todos los seres humanos vamos a ser dependientes a lo largo de toda nuestra vida y sobre todo en algunos momentos del ciclo vital. ¿Y quién se ha ocupado del cuidado de los cuerpos vulnerables a lo largo de la historia y en casi todos los lugares? Pues han sido mayoritariamente mujeres, realizando unas tareas invisibilizadas que muchas veces no han sido denominadas trabajo. Sus tareas no tienen nombre. Y cuando una mujer llega a mayor, si tiene protección económica, no es porque la sociedad le reconozca derecho a una pensión por lo que han aportado, sino pues porque normalmente se tiene un vínculo, muchas veces el del matrimonio, con alguien que se ha participado en el mercado laboral, ¿no? Por tanto, somos ecodependientes e interdependientes, y esto significa asumir que una vida nacida, por el hecho de haber nacido, no es una certeza. Una vida nacida es una posibilidad. Y que esa vida posible se transforme en vida cierta depende de esa interacción con la naturaleza y de esa interacción con otras personas que nos cuidan desde que nacemos hasta que morimos, ¿no? El ecologismo se ha ocupado en visibilizar la relación con la naturaleza, hacer visible que no hay vida posible sin naturaleza y que cuando la naturaleza se destruye, lo que estamos haciendo es destruir nuestras propias posibilidades de existencia, ¿no? Y el feminismo lo que se ha ocupado es en visibilizar que la vida no se sostiene si no se cuida, que la vida hay que sostenerla intencionalmente y que es injusto que sean solamente mujeres quienes se ocupan mayoritariamente de sostener vidas en un modelo que además ataca la propia vida, porque son modelos económicos y políticos que tienen otras prioridades, el crecimiento económico, el progreso material, siendo la vida, el sostenimiento de la vida digna como una especie de subproducto, es decir, si a la economía le va bien, la gente tiene derecho a tener un salario o a tener casa. Si a la economía no le va bien, pareciera que ese derecho no existe. El feminismo lo que hace es poner en el centro la consideración de que las vidas humanas son necesitadas y que para poder sostenerse con dignidad hace falta que colectivamente, digamos, seamos capaces de responder a esas necesidades. Me he extendido un poco, pero no sé si se ha entendido bien. Pero está muy bien. En tu libro, voy a leer una parte, porque acabas de hablar de la vulnerabilidad, que quiero volver a eso. Dices, todos los cuerpos tienen necesidades que deben ser cubiertas para poder mantenerse vivos: alimentos, agua, energía, vivienda, cuidados, relaciones. Si un ser humano no tiene necesidades es porque está muerto. Por eso decimos que todos los seres humanos son vulnerables e interdependientes. A lo largo del libro hablas varias veces de la vulnerabilidad, pues la vulnerabilidad del planeta, sí, pero la vulnerabilidad del cuerpo, de cada uno de nuestros cuerpos.
Y yo pensaba cuando te leía que todas estas conversaciones que hay sobre las nuevas masculinidades pasan también por reconocer la vulnerabilidad de los machos, del cuerpo masculino, y cómo al reconocer esa vulnerabilidad masculina, pues hay también un deber de cuidado, que es el cuidado del que tú hablabas. Me pareció muy interesante como esos lazos que vas proponiendo del cuerpo, la vulnerabilidad, para entender el planeta en su vulnerabilidad. En realidad, vuelvo a la idea de que al ser un animal inserto en una trama de la vida, compartimos muchísimas cosas con otras especies y con la propia vida de la que formamos parte, ¿no? Efectivamente, todos los cuerpos son vulnerables. Si algo ha hecho el patriarcado es ocultar la vulnerabilidad de una parte de la población, ¿no? Fundamentalmente de los hombres, y no de todos, porque el patriarcado como sistema también oprime a muchos hombres, a los que no están en una posición de privilegio, ¿no? Digamos que la sociedad patriarcal fundamentalmente es una sociedad basada en el dominio. El patriarcado es un sistema que se basa en la fantasía de la individualidad, en la fantasía de que hay personas que pueden vivir bajo una triple falsa emancipación, como si pudiéramos vivir emancipados de la naturaleza, y eso ha hecho que una cultura, fundamentalmente la cultura occidental, haya visto la naturaleza desde la exterioridad, desde la superioridad y desde la instrumentalidad, como si pudiéramos flotar por fuera y por encima de la naturaleza y no fuéramos parte de ella. Una falsa también emancipación de nuestro propio cuerpo, es decir, hay personas que se consideran a sí mismas como independientes. De hecho, ante el mercado se suele considerar como autónoma o independiente una persona que tiene recursos económicos, que tiene un salario. Esa persona es una persona independiente, pero incluso siendo una persona con salario, necesitamos que nos cuiden, necesitamos atenciones, necesitamos afectos, ¿no? Y una tercera falsa emancipación, que es la consideración de poder vivir emancipados del resto de las personas, ¿no? Muy poquita gente tiene la posibilidad de vivir bajo la fantasía de esa triple imaginación. Es decir, poder vivir como si no se dependiera de la Tierra y el planeta no tuviera límites, poder vivir como si no se tuviera un cuerpo que cuidar, y poder vivir como si no hubiera nadie a quien cuidar, sin sentirse responsable del cuidado de nadie, ¿no? Estas personas son los sujetos patriarcales, que son mayoritariamente hombres, pero también pueden ser mujeres, ¿no? Que son personas que esa falsa emancipación la esconden o la pueden alimentar porque fuera del foco, fuera del marco visible, hay territorios, animales y plantas que permiten mantener un estilo de vida que está muy por encima de lo que el planeta permite, porque en otros espacios ocultos hay otros sujetos habitualmente colonizados, antiguamente esclavizados, muchas veces personas no blancas, que son las que viven sus vidas sometidas al servicio de los centros de privilegio, y también muchas mujeres que en un espacio invisible, que es el mundo del hogar, se ocupan de garantizar la reproducción cotidiana y generacional de todas las vidas, también la de los sujetos falsamente emancipados, ¿no? Digamos que el capitalismo funciona como si hubiera una especie de trabajador champiñón, ¿no? Un sujeto que brota como un champiñón lavado y planchado en su puesto de trabajo, como si esa persona cuando sale cansada no necesita ser cuidada, ser atendida, no tiene ropa que ser lavada, no tiene comida que comer que alguien le ha preparado, ¿no? Todo eso que sirve para sostener la vida es una tarea que sistemáticamente recae mayoritariamente sobre mujeres, ¿no? Por tanto, digamos que repensar las nuevas masculinidades, repensar también una forma distinta de constituirnos como mujeres en sociedades igualitarias, en sociedades que dialogan, en sociedades que se respetan,
implica pensar en todo esto, implica pensar a qué le llamamos ser valiente. Por ejemplo, muchas veces decimos o pensamos que una persona, los libros de historia nos han mostrado que las personas valientes son las que arriesgan la vida, ¿no? Los héroes. Un héroe es quien arriesga la vida, pero ¿qué pasaría si la causa, en lugar de dar la vida por la causa fuera mantener la vida? ¿Qué sería en ese caso ser valiente, ¿no? Yo creo que nos puede ayudar a reformular muchas cosas y podemos mirar, tú al principio hablabas de la lucha que se llevó aquí en Jericó, ha habido muchas en otros lugares, a las personas valientes, muchas veces anónimas, articuladas comunitariamente, que son conscientes de que su vida también depende del territorio y de la naturaleza y se organizan para defenderla, ¿no? El libro trae varios ejemplos de, digamos, se narran las experiencias que han vivido comunidades en distintas partes del planeta en defensa del territorio. Y de hecho, 2 minutos antes de esta charla, yo le estaba diciendo a Yayo, vale la pena que te cuenten un poco más. Yo no soy esa persona que tendrá esa información, pero vale la pena que te cuenten un poco más de lo que ha ocurrido acá en Jericó, en la defensa del territorio desde acá frente al proyecto de megaminería, porque me parece que encaja en eso que tú narras en tu libro, que es algo común a muchos lugares del planeta y que es, como tú lo llamas en el libro, como una lógica alrededor del dinero. Voy a leer un pedacito y es: las mayorías sociales creen y sienten que antes de agua, vivienda, luz, alimentos o cuidados necesitan dinero. Y la creencia está tan asentada que se asume en una especie de lógica sacrificial. Si lo que se necesita es dinero, todo merece la pena ser sacrificado con tal de que crezcan la economía y el dinero. El dinero muchas veces en los cómics, en las caricaturas se simboliza con oro. Y es muy diciente lo que en muchas partes, pues minería hay de muchos minerales, pero en concreto el oro es uno de esos minerales que se busca, y hasta qué punto se puede llegar a pensar en sacrificar el agua, la vida, o a veces un intangible que me parece a mí personalmente que es supremamente valioso, que es el paisaje, el derecho al paisaje verde, que a veces, digamos que de tanto verlo nos acostumbramos a que eso pues es así, y cuando uno viaja se da cuenta que eso no es así, que ese verde que tenemos es un oro que también hay que cuidar, pero viene esa tensión que me parece rico que nos comentes de experiencias en lugares en los que tú has, digamos, conocido esos activismos, porque conversando esta mañana Laura Restrepo dio una frase que me pareció muy contundente, y es que los libros y la literatura no cambian el mundo ni cambian nada, pero sí dan la oportunidad de tejer conversaciones, de ponerlo a uno a conversar de ciertos temas. Entonces, que podamos conversar acá con este público, que seguramente aquí hay mucha gente de Jericó que ha tenido que trabajar en torno a estos activismos, pues otras experiencias exitosas o no de activismos en defensa del territorio muy local. Bueno, yo les quiero compartir dos experiencias. Una la he vivido más de cerca porque es en mi país, y otra la he vivido pues conectada a otras mujeres activas en la defensa de la tierra, y es en Chile, ¿no? La de mi país tenía que ver con la reapertura de una mina de cobre que se quería hacer en Galicia, muy cerquita de Santiago de Compostela, ¿no? Era una mina antigua de cobre que se cerró porque ya prácticamente no tenía cobre. Pero ahora, al hilo de la transición energética, al hilo de la fabricación de coches eléctricos, es decir, con todo esto, que luego si puedo criticaré un poquito, que se ha denominado la transición verde, muchas veces un capitalismo verde extremadamente voraz y desigual, ¿no?
Pues al hilo de esto se pretendió reabrir esta mina no porque tuviera mucho cobre, sino porque en realidad lo que sucedía era que quienes eran dueños de los territorios bastaba con que se volviera a conseguir permisos para poder prospectar, para que esos territorios se revalorizaran de una forma tremenda en el mercado. Es decir, en realidad era un proyecto puramente especulativo, ¿no? Es una zona donde hay bastante agricultura y ganadería de pequeñas granjas, ¿no? O sea, es un tipo de organización en minifundio, y entonces lo que sucedió fue que vecinos y vecinas se articularon muy rápidamente porque sobre todo lo que estaba amenazado era el agua, ¿no? Empezaron muy rápidamente a talar zonas de bosque en un país como es el Estado español, que es el país que se calienta al doble de velocidad en toda Europa. O sea, en España ahora mismo lo del cambio climático está siendo una locura en términos de problemas con el agua y en términos de unas olas de calor absolutamente brutales, ¿no? Allí lo que sucedió fue que se conformó una plataforma contra la minera, una plataforma en la que participaban muchos hombres, muchas mujeres, pero que fue encabezada, las lideresas fueron fundamentalmente mujeres, ¿no? Y a mí lo que más me gustó de ese proceso de acompañamiento que yo pude hacer fue el proceso de formación que se hizo en muy poco tiempo, ¿no? En nada de tiempo, mujeres ganaderas, agricultoras, mujeres campesinas, otras que vivían en la ciudad, eran perfectamente capaces de hablar con términos técnicos sobre la minería, sobre las mineras, aprendieron a hacer alegaciones, organizaron manifestaciones, es decir, fue un proceso como de politización en el mejor sentido de la palabra, por debajo tremendo, ¿no? Afortunadamente la mina se paró, es decir, se sigue con la amenaza de que en cualquier momento puedan volver a requerir abrir, pero se paró, ¿no? Y era más o menos la misma lógica que se sigue en todas partes. Había una empresa local, gallega, para dar un poco la idea de que era una empresa local que iba a crear empleo local, que iba a hacer crecer la región, ¿no? Y luego lo que había detrás, en este caso, era una megaminera china que fue la que se alió con esta otra, ¿no? Veíamos lo que hemos visto tantas veces a lo largo de la historia de esa desigualdad entre unos países colonizados, digamos, y otros colonizadores, ¿no? En este caso sucedía a lo interno, como colonia interior, en una zona rural, una zona empobrecida, que era utilizada para convertirla en una zona de sacrificio al servicio, digamos, de pues, empresas multinacionales, pero también de los poderes económicos locales, ¿no? El segundo ejemplo tiene que ver más con Chile y tiene una doble vertiente, ¿no? Yo tuve la suerte del año del estallido de Chile, en 2019, poder visitar una zona, la zona de Quintero Puchuncaví, que es una zona que tiene refinería de petróleo, tiene extracción de cobre, una fundición de cobre, y es una verdadera zona de sacrificio. De hecho, el colectivo de mujeres que yo visité eran mujeres en resistencia en la zona de sacrificio de Quintero Puchuncaví, así se llamaban, ¿no? Y ellas lo que denunciaban era que el territorio estaba completamente yermo, no se podía cultivar, el agua estaba envenenada, había una incidencia de cáncer brutal, los hombres que habían, mayoritariamente hombres que habían trabajado en la fundición, habían tenido momentos de enfermedad, hombres verdes les llamaban en su momento, porque la piel se les abría y les supuraba un líquido verde de la contaminación de la mina, ¿no? Y justo cuando yo llegué, 15 días antes, se había producido un fenómeno, muchos niños y niñas, cientos, se habían desmayado en los patios de sus colegios, ¿no? Coincidiendo con un pico de contaminación de una de las fábricas, ¿no? Es muy duro el calificativo de zona de sacrificio, pero yo creo que es importante tenerlo en cuenta, porque en este momento es tan injusta la relación entre países del norte global y países del sur global, que nos podemos encontrar cómo en Europa se legisla para que todo sea muy verde y el paisaje sea verde,
y lo que se hace es meter toda la porquería bajo la alfombra y cargarla sobre otros países, ¿no? Poder hacer la transición energética o poder hacer la conversión al coche de motor de combustión requiere pasar de petróleo a pasar a depender de otros muchos minerales: cobre, litio, platino, neodimio, disprosio, tantalio, vanadio, indio, galio, es decir, una enormidad de minerales que la comunidad científica nos dice que muchos de ellos ya se encuentran en una situación de translimitación y otros se encuentran próximos a sus picos máximos de extracción, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que cuando se dice que la solución al coche de motor de combustión va a ser el coche eléctrico, nos tenemos que preguntar cuántos minerales quedan y para cuántos coches eléctricos dan. Porque lo que sucede es que se corre el riesgo de forzar una nueva dinámica, una vuelta de tuerca a dinámicas colonizadoras que nunca han terminado desde que Europa, desde que España salió de España y llegó a la Via Yala, América Latina, que se han ido intensificando y lo que hace es seguir utilizando los territorios como grandes minas, como grandes vertederos al servicio de aquellos sectores de población que están protegidas por el poder económico, por el poder político y por el poder militar, ¿no? Hay territorios que siguen siendo territorios ricos en minas y las empresas transnacionales que van a practicar este tipo de extractivismo, a estas empresas les importa muy poco la sostenibilidad de la vida de las personas que viven en los territorios. Prometen y de momento pagan salarios importantes a las personas que van a trabajar en la mina, prometen dar dinero a los ayuntamientos para crear servicios públicos que puedan ser necesarios y en los momentos en los que los lugares ya no interesan, se ha agotado el material, los dejan como un erial en los que la vida ya no es posible y a la gente no le queda más remedio que marcharse de allí, ¿no? Esto lo hemos vivido en nuestros territorios y en este momento la Europa rica está rodeada por una valla enorme que se abre y se cierra todos los días para que entre energía, minerales, alimentos, pesca, que vienen de los países del sur global, pero que está cerrada a cal y canto para que entren las personas de los territorios de los que proceden todos esos bienes de la tierra, que salen de allí siguiendo el mismo camino que sus materias primas, porque en muchos casos ya es imposible poder vivir en ese territorio. Si la valla que rodea la Europa rica, además de no dejar entrar personas migrantes, no dejar entrar toda esa riqueza que sale de la tierra, la Europa rica no dura ni 2 meses, porque todos, absolutamente todos los países que hoy llamamos ricos, tienen la característica de vivir con muchos más recursos de los que hay en sus propios territorios, ¿no? Por eso yo admiro enormemente a la gente que se articula en el territorio y defiende su tierra, porque si en este momento hay algo vulnerable es la vida de quienes viven en lugares en donde la tierra ya no sirve para sostenerte, no sirve para alimentarte, ¿no? Y esto sucede precisamente en un momento en el que ya estamos ante el agotamiento del petróleo y demás. De hecho, por ejemplo, ahora en Europa que tenemos una guerra, la guerra de Rusia contra Ucrania, hemos podido ver cómo de repente países como Alemania o como Francia, que eran la imagen de lo verde, rápidamente renuncian a sus políticas verdes, vuelven a carbón porque básicamente ya no les llega el gas natural o el uranio, en el caso de Francia, que tienen paradas todas las centrales nucleares, el uranio que venía también de Rusia. Creo que esto es importante tenerlo en cuenta porque en este mundo en el que más que creer que necesitamos comer, agua, vivienda o alimentos, creemos que necesitamos dinero, las grandes empresas transnacionales se ofrecen a pagarnos y prometen que lo sustituirán todo con dinero. El problema es que la tierra no es sustituible por capital. Una vez que las fuentes de agua se han deteriorado, una vez que están contaminadas, una vez que el suelo se ha destruido, tienen que pasar siglos y siglos y siglos para que ese suelo vuelva a ser capaz de producir alimento, para que ese agua vuelva a servir para garantizar la vida. Y es peligroso, desde mi punto de vista,
confiarle la vida a empresas que tienen como principal prioridad ganar dinero, a empresas a las que en realidad la calidad de nuestra vida les importa un carajo, ¿no? Yayo, cuando... No sé si en España se use la expresión abogado del diablo. Voy a ser abogado del diablo. Sí. Bueno, voy a ser abogado del diablo. Cuando acá la gente habla con un discurso como el que tú acabas de pronunciar, y cuando digo la gente hablo de académicos o periodistas o líderes sociales o el que sea, entonces siempre sale el que escucha con atención y después dice, pero usted sus libros los escribe en un computador y ese computador tiene una batería y esa batería tiene un mineral. Y usted usa un celular y ese celular necesita unos minerales y entonces ¿de dónde va a sacar? Y entonces en últimas lo que quieren es que volvamos a vivir en chozas y en las cavernas y que nos devolvamos 3 siglos. ¿Qué responderle a ese tipo de argumentación? Bueno, hay un primer elemento y es que efectivamente formamos parte de un modelo y estamos llenos de contradicciones que tienen que ver con el mismo, ¿no? Yo tengo un celular y he llegado aquí volando en un avión que emite gases de efecto invernadero, sin lugar a dudas, ¿no? Lo que sí puedo decir es que en un marco de vida, con una sociedad y unos gobiernos y un conjunto de personas comprometidos con el mantenimiento de la vida, yo renuncio al vuelo, por más que tuviera muchas ganas de conocer Colombia, renuncio al vuelo encantada y renuncio también al celular encantada si la contrapartida es saber que mi hija y mi nieto, que tengo un nieto pequeñito, no van a tener que vivir en un mundo violento, en un mundo de despojo, en un mundo en el que la vida sea complicado. Renuncio sin ningún tipo de problema, ¿no? Pero en segundo lugar, quería comentar sobre esto que decías de el volver a las cavernas, porque yo, que formo parte del movimiento ecologista, esto lo he tenido que oír un montón de veces. Y les voy a poner un ejemplo de mi país, ¿no? En mi país, en este momento, la gente que no puede pagar la factura de la luz, lo que sucede es que se la cortan. No sé si aquí será igual o habrá un tipo de política que proteja, ¿no? No, vale. A la gente que no puede pagar el agua, se la cortan. A la gente que no puede pagar la vivienda o la hipoteca, la desahucian y la echan a la calle, ¿no? Estamos hablando de cuestiones que nuestros textos constitucionales y que la propia Declaración de los Derechos Humanos reconocen como vinculantes, es decir, delinquen los gobiernos que le cortan la luz, que permiten que se le corte la luz a la gente, ¿no? Claro, en mi país, en los últimos años hemos tenido 2 o 3 casos de incendios en casas, normalmente han sido de personas viejitas, mujeres mayores solas, que por no poder pagar la luz se estaban iluminando con velas, era gente mayor y finalmente a lo mejor se prendieron las sábanas, ¿no? Y yo lo que digo es que después de haber oído hablar tanto de que el movimiento ecologista, por ejemplo, pretendía que la gente volviera a vivir con velas, la práctica que yo he visto y lo que he comprobado es que los únicos que han obligado a vivir con velas de nuevo en mi país son Endesa y Iberdrola cuando le cortan la luz a la gente, ¿no? Y los únicos que han obligado a vivir como si se viviera en una caverna son los fondos de inversión y los grandes bancos que tienen las hipotecas y cuando no se paga la hipoteca le echan a la gente a la calle, ¿no? Es decir, las personas ecologistas no tenemos ninguna gana de volver a vivir en una caverna. A mí particularmente no me emocionaría nada, ¿no? Y hay que decir, los datos que voy a poner son los de España, que son los que conozco, que por ejemplo en el Estado español, en el año 89 se vivía con menos de la mitad de la energía primaria de la energía que usamos ahora, ¿no? Aquí habrá mucha gente jovencita que no hubiera nacido en el 89,
pero os aseguro que en el 89 en España ni íbamos en taparrabos, ni vivíamos en cavernas, ni los iluminábamos con velas. Teníamos una vida en realidad bastante similar a la que tenemos ahora, solo que con menos prisas, con menos velocidades, con menos distancias para recorrer en nuestra vida cotidiana, porque las ciudades eran más pequeñas, y vidas en las que la mayor parte de la gente, yo por ejemplo, mi mamá, mi abuela, me contaban, ellas jamás tuvieron miedo de no poder tener una casa. Ahora mismo, por ejemplo, gente como mi hija, que tiene 28 años, pueden haber terminado sus estudios universitarios, haber terminado un magíster, hablar inglés, haber hecho todo lo que la sociedad les decía que tenían que hacer para que les viniera bien y poder seguir viviendo en casa de sus padres hasta los 40 o seguir viviendo hasta los 50 en pisos compartidos sin desearlo, teniendo dificultades para desarrollar proyectos vitales propios. No es el movimiento ecologista el que quiere que la gente viva peor, es la bulimia de un capitalismo desatado que con tal de ganar dinero sacrifica las condiciones de vida sin la gente sin ningún problema, ¿no? Somos sujeto que comparte destino con la naturaleza y de hecho lo que ha hecho que aumenten las desigualdades o lo que hace que la vida humana sea cada vez más precaria no es aplicar leyes ecológicas, sino todo lo contrario. Las empresas, las grandes empresas que dependen de mucha energía y de muchos minerales, en este momento están colgando de la brocha, están en la cuerda floja, básicamente porque este modelo ha agotado hasta la última gota de vida o lo está agotando y entre medias digamos, aguantando hasta el final con este más madera de las películas de los hermanos Marx, mientras tanto degrada absolutamente todo y le da igual lo que le pase a la gente, ¿no? Eso le diría yo, más o menos. El libro se llama Educar para la sostenibilidad de la vida, una mirada ecofeminista a la educación. Hemos hablado de ecología, de feminismo, pero nos falta la tercera pata de esa triada, que es educación. Las feministas dicen con frecuencia que hay que aprender a ponerse las gafas violetas, las gafas moradas, para empezar a mirar todo con ojos feministas. Y en alguna parte del libro tú dices que pues la educación, por un lado, es un lugar de privilegio para formar en esta, digamos, para ponerse unas gafas con una visión ecológica, pero hay una preocupación que me parece muy interesante y es hasta qué punto la educación es responsable de, digamos, de esta visión capitalista de tratar el territorio, en la medida en que la educación repite discursos y forma poco en un sentido crítico que podría empezar a cuestionar este modo de vida. Quisiera que nos profundizaras en eso un poco más, por favor. Sí. Bueno, la educación, empiezo diciendo una cosa por si hay aquí personas que sois educadoras, profesoras y demás, ¿no? Porque siempre se suele decir que la educación es la que lo tiene que resolver todo. Es decir, cuando se habla de los grandes problemas de nuestro tiempo, se suele decir, bueno, esto lo resolverá la educación y cuando las personas que ahora mismo son muy jovencitas sean mayores, ya lo harán todo y lo verán todo de otra manera, ¿no? Yo creo que eso es una falsedad, porque educan las personas adultas, educan las instituciones que tenemos ahora, aunque también hay que reconocer que no es la educación la que tiene que resolver todos los problemas estructurales. La educación no puede resolver problemas de injusticia, problemas de desigualdad, problemas de vulneración de derechos. Esto lo tiene que resolver otra política pública. Eso sí, la educación puede ayudar a configurar o a disputar la hegemonía cultural, digamos, que le ha declarado la guerra a la vida, ¿no? Yo tuve la posibilidad de participar con otros compañeros y compañeras hace ya unos cuantos años en un trabajo que hicimos que se llamó el currículum oculto antiecológico de los libros de texto. Entonces, miramos y leímos unos cuantos libros de texto de todas las asignaturas y de las editoriales más grandes e hicimos un trabajo de ver qué era lo que los libros contaban, ¿no? Por ahorraros detalles, os diré que los libros de texto resultaban ser una verdadera
inyección de neoliberalismo en vena desde que los niños y las niñas entraban con 3 años en el cole hasta que terminaban sus estudios, ya fuera formación profesional o la educación que les permitía acceder a la universidad, ¿no? Era una mirada absolutamente colonial de la educación. Bueno, no os podéis imaginar cómo se sigue presentando en España toda la colonización de América o la colonización, por ejemplo, por parte de Francia. Sí, vamos, hombre, ya no hablan de descubrimiento, ya sería el colmo, ¿no? Pero es una mirada absolutamente colonizadora, es decir, lo que se consideran países desarrollados o países avanzados y culturas atrasadas es obsceno, ¿no? Cómo se presenta la economía, por ejemplo, en los libros de economía no aparecen las empresas cooperativas, es como si no existieran, ¿no? No aparecían, por supuesto, los límites físicos del planeta. El planeta era visto como un gran almacén inagotable al servicio del crecimiento económico y todas las tareas que mayoritariamente mujeres realizan para sostener la vida están directamente invisibilizadas. Es decir, no es que no aparezcan filósofas, pintoras o científicas, que no aparecen, es que además todas estas tareas que sostienen la vida no aparecían tampoco, ¿no? Por tanto, un poco la línea de trabajo que empezamos a seguir fue la de entender, y yo creo que es importante, lo voy a decir de una forma un poco brusca quizás, ¿no? Es decir, cabe preguntarse si en este momento estamos educando a nuestros niños y a nuestras niñas en contra de su propia supervivencia. Si estamos educándoles en una forma de entender la economía y en una forma de entender la vida en común que exacerba y llama progreso a destruir naturaleza a pasos cada vez más acelerados, ¿no? Que no habla de derechos ni de la redistribución de la riqueza y que lo fía todo a una especie de meritocracia según la cual cada persona es responsable de su propio fracaso. No es que nazcas en una sociedad que no te permite acceder a la educación o a la salud pública o a una serie de bienes, sino que pareciera que es que las personas que enferman o no tienen casa lo merecen porque no han sido capaces, a partir de sus propios méritos, de ganar la condición de existir, ¿no? A mí esto me parece que desde el punto de vista de los derechos humanos y desde el punto de vista de la consideración de humanidad es una obscenidad, ¿no? Y que rompe directamente con toda la idea de comunidad, rompe con toda la idea de codependencia y de interdependencia de la que hablaba hace un rato, ¿no? Por tanto, creo que necesitamos una educación que mire de otra manera, que nos reconozca como seres ecodependientes, que reconozca que formamos parte de una trama de la vida que hemos de conservar y que nos ayude a recomponer lazos rotos con la naturaleza, lazos rotos entre las personas, y no lo digo desde una mirada naif, sino que lo hablo lo planteo desde la conciencia de que es necesario afrontar en conflicto, sabiendo que hay una enorme desigualdad que pasa porque hay gente que tiene mucho más de lo que les corresponde y que algunos de ellos, de buen grado, no lo van a soltar por las buenas. Y que entonces, como sociedad, hemos de articularnos para ver cómo conseguimos que se produzca ese reparto. En un mundo que materialmente no puede crecer más, es decir, vamos más allá, en un mundo en el que inevitablemente vamos a vivir el decrecimiento de la esfera material de la economía, y hablo de crecimiento global en el uso de energía, de materiales y de agua, la clave es repartir. Y eso hay que mirarlo cara a cara, porque si no se mira cara a cara, lo que sucede es que aquellos sectores de población que están protegidos por el poder económico, el poder político y el poder militar siguen teniendo estilos de vida absolutamente despilfarradores, mientras cada vez más gente es apartada a los márgenes cuando no fuera de la propia vida. Y creo que ahí la educación juega también un papel importante para disputar, digamos, esa mirada normativa que hace que al final tengamos una educación que amaestra, una educación que, digamos, que somete, que no permite liberarse y que somete al servicio, es decir, y pliega la vida al servicio del crecimiento económico. Bien, yo no sé si ustedes notaron que estamos como en los bares que a las 3 de la mañana prenden las luces, indicando que
que chao, que ya. Aquí el reloj marca que ya se nos acabó el tiempo, quedan 10 minutos. A mí me quedan en el tintero muchas preguntas sobre la arquitectura de la impunidad, sobre los principios de suficiencia, reparto, cuidado, principio de reducción, pero sé que todos esos temas los encontrarán ustedes en el libro que, como les digo, está disponible, y quedan 10 minutos para que quien quiera del público levante la mano y formulen preguntas, les harán llegar micrófono. Me imagino por allá hay una mano alzada. Hola, buenas tardes a todos. Yo me llamo Isabela y quisiera preguntarle a Yayo cómo conciliar, o sea, es que me suena mucho la idea y que he estudiado bastante sobre que las acciones como individuales y personales requieren, pues no nos ayudan a cambiar una realidad estructural, ¿cierto? Entonces, ¿cómo conciliar como esa responsabilidad que tenemos personal, pero también cómo conciliarla con la responsabilidad que tienen los estados y que tienen los gobiernos de proponer y de realizar soluciones estructurales a problemas que realmente sobrepasan el individuo? O sea, ¿cómo mediar entre esas dos responsabilidades? Porque creo que también la responsabilidad personal es necesaria, pero también para lograr un cambio estructural creo que se deberían proponer soluciones estructurales por parte de los gobiernos. ¿Qué piensas? Gracias, Isabela, por la pregunta, que me parece que es una cuestión, vamos, clave para pensar cómo nos podemos organizar. Yo te voy a responder desde mi propia experiencia. Quiero decir que seguramente muchas personas involucradas aquí en COSA responderían de otra manera, y no pretendo que sea una respuesta, digamos, como magistral, ¿no? que quede aquí, ¿no? Yo creo que la clave está en la palabra que tú has utilizado, que es responsabilidad, ¿no? Para mí, la idea de responsabilidad es clave. Y ojo, que no es lo mismo responsabilidad que culpa. La culpa es un sentimiento que desde mi punto de vista no conduce a ningún lugar, y ha habido a veces que algunas personas, algunos movimientos ecologistas han utilizado un discurso como que culpabilizaba un montón a las personas de sus formas de consumo y demás. Yo creo que no es un discurso ni útil ni yo me siento cómoda con él. Pero sin embargo, la palabra que tú has utilizado es muy importante, ¿no? Porque ser responsable es sentirte agente a la escala en la que tú puedas para poder transformar las cosas. Es decir, una persona puede sentirse responsable de cosas de las que no es culpable. Yo puedo no ser culpable de que desahucien de su casa a una persona que no ha pagado al banco, pero me puedo hacer responsable de ello. Y me puedo articular con otras personas para trabajar en todas las plataformas antidesahucios o en defensa de la vivienda. Yo puedo no ser culpable de que una gran empresa megaminera quiera arrasar un territorio que a lo mejor incluso está un poco lejos de mi territorio, ¿no? Pero me puedo sentir responsable y articularme con otras en dinámicas de denuncia, de apoyo a esas plataformas. Lo que quiero decir es que el sistema de responsabilidades, aunque es claramente asimétrico y no tiene nada que ver la responsabilidad de un gobierno, de un ministro, de una gran multinacional o de un alcalde con la responsabilidad que tiene la ciudadanía común, ser responsables es lo que nos convierte en agente político y nos da poder para intentar organizarnos con otras para transformar las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué diría yo? Pues que es muy necesario, cuando somos conscientes, en primer lugar, juntarnos con otras. Yo creo que una clave importante ahora mismo no son tiempos para estar solas. En un grupo ecologista, en uno feminista, en una asociación de padres y madres de alumnos, en una biblioteca pública que se reúne a comentar libros, es importante no estar solas, porque eso nos permite, en primer lugar, articularnos y poner en marcha proyectos que ya suponen crear alternativa. Estoy pensando en las cooperativas de la economía social y solidaria, en proyectos de agroecología y de circuitos cortos de comercialización de alimentos en zonas cercanas. Bueno, Colombia es un lugar donde la creatividad en ese sentido es desbordante y hay muchísimo, ¿no? Y desde esa experimentación, desde esa
vivencia de lo que es generar poder desde abajo, poder colectivo, es desde donde nos podemos articular para presionar o para ayudar a aquellos gobiernos que quieren cambiar las cosas. Porque aun cuando las personas de nuestros sueños lleguen a un gobierno y tengamos una confianza fuerte en ellas, llegar a un gobierno no supone haber alcanzado el poder. Y las dinámicas de ataque mediático, de ataque de todo tipo a las personas que quieren hacer algo decente en los gobiernos son tales que a menos que haya mucha gente organizada en el territorio que quiera, desee esos cambios y esté dispuesto a apoyarlos, muchas de ellas no pueden salir adelante. No sé si más o menos me he explicado. Nos queda tiempo para una más. Aquí hay una mano levantada. Muchas gracias y bienvenida, Jericó, y al país. En lo cotidiano quisiera saber cómo se construye una perspectiva feminista y ecológica desde el diario vivir y qué instrumentos han desarrollado para poder establecer la relación entre el impacto ocasionado por estos megaproyectos, esta explotación y lo que son situaciones de discapacidad, enfermedades, impacto ambiental y la incidencia de la guerra en Ucrania y el cambio climático en todo eso. Gracias. Pero, ¿y la incidencia? En Ucrania. Todo el tema de la guerra. Es que no he entendido muy bien. Todo el tema de la guerra en Ucrania. Sí. Bueno, la incidencia de la guerra en Ucrania en Europa es tremenda, ¿no? Bueno, en primer lugar nos encontramos ante, evidentemente, una invasión terrible de un gobierno como es el ruso, en este momento un gobierno violento, un gobierno populista de ultraderecha, digamos encabezado por una persona como Putin, que directamente ha entrado en un país y lo ha arrasado, ¿no? Pero el tema va mucho más allá. En Europa lo que ha supuesto la guerra de Ucrania es de repente un fortalecimiento brutal de los discursos militaristas. Prácticamente en todos los países europeos ha aumentado de una forma notable la inversión en industria militar. Es decir, en este momento el crecimiento de la industria militar es grande y se ha articulado una especie de discurso securitario de defensa que está salpicando sobre todo a las personas migrantes, ¿no? Porque se empieza a concebir al otro como una especie de amenaza. En lugar de entender que la persona migrante es una persona expulsada, se entiende que la persona migrante es una amenaza y que es necesario blindar los privilegios, blindar militarmente los privilegios que tiene Europa. Ese es un primer efecto. Y un segundo efecto tiene que ver básicamente con lo que está sucediendo a nivel de materias primas, ¿no? Ucrania y también Rusia eran realmente los grandes graneros de Europa, ¿no? Pero no solamente eso, sino que de Ucrania, por ejemplo, venían una buena parte de los fertilizantes que hacen falta o que se usaban en la agricultura europea. De Rusia viene el uranio que se utiliza en las centrales nucleares y en este momento, por ejemplo, en concreto, Francia tiene un problema energético brutal porque su electricidad depende masivamente de centrales nucleares que están mayoritariamente paradas, en parte porque no hay uranio y en parte porque le han salido unas rajitas a los reactores en varias de ellas y por eso las han tenido que detener. Se le mezcla que además la ola de calor de este verano ha bajado enormemente el caudal de los ríos franceses y esos caudales de ríos no pueden refrigerar tampoco las centrales nucleares. Por tanto, hay un problema tremendo. Bueno, se me olvidaba el suministro de gas natural, que viene fundamentalmente de Rusia y de Ucrania. Hay un problema que afecta de una forma tremenda a los países ricos de Europa, ¿no? La reacción de los países europeos ha sido brutal, ¿no? Porque primero introdujeron una serie de sanciones económicas para Rusia, sanciones que económicas decían, bueno, les sancionamos y bloqueamos todo menos la energía, ¿no?
Claro, como el tema no funcionaba, finalmente tuvieron que bloquear también la cuestión de la energía. Pero lo que se está haciendo es que la energía se la compra India a Rusia y luego India se la vuelve a vender a Europa, ¿no? El resultado es que la situación es tremenda, ¿no? Y en lugar de mirar, de reflexionar y decir, hemos creado un modelo que es que no se sostiene, porque el problema no viene solo ahora por la situación de Rusia. Ya teníamos un problema de suministro de energías fósiles previo que viene dado por esto que la Agencia Internacional de la Energía ha reconocido, que ya en 2006 se alcanzó el pico de extracción de petróleo en un mundo que podría decirse que come petróleo, ¿no? Por tanto, la situación es, yo diría que grave, y lo que se está viendo es que los discursos de la Europa verde flojean, digamos, y retroceden en el momento en el que ves en peligro, digamos, los privilegios del propio lugar, ¿no? Entonces, la situación es tremendamente grave, no se va a resolver aunque acabe la guerra de Ucrania y vuelva el gas natural de Rusia, y más bien requiere que de una forma rápida transitemos a modelos que estén basados en un fortísimo ahorro de recursos que tienen que ver con la naturaleza y en un reparto de todo aquello que es preciso para que todo el mundo viva bien. De no hacerse eso, lo que sucede es que va a pasar de todos modos. Es decir, de todos modos, queramos o no queramos, tendremos que vivir con menos energía y menos materiales. La clave es si lo vamos a hacer con criterios de mercado, es decir, quien tiene dinero paga lo que desea tener y quien no lo tiene se queda sin ello, o lo vamos a hacer por una vía, digamos, humana, que pasa por repartir los recursos que hay y por blindar no los privilegios de las élites, sino los derechos, lo que cada persona necesita para poder vivir con dignidad, ¿no? Ahí es donde estamos ahora mismo un poco. Muchas gracias. Es posible. Es posible que alguien o algunas personas quieran continuar esta conversación o tener preguntas, en fin, y los invito entonces a abordar a Yayo, a abordarnos en las calles de tan hermoso Jericó. Muchas gracias. Gracias.